Hola, un saludo a todos nuestros televidentes y radioyentes. Comenzamos ya nuestra mesa redonda, tercera jornada 5 por los 5 en Washington, considerada una jornada histórica aún antes de comenzar este miércoles, cuando un grupo de parlamentarios provenientes de una decena de países, abogados, líderes religiosos, alcaldes, escritores, artistas, activistas por la paz y otras personalidades de todo el mundo se reúnen en la capital norteamericana en la tercera jornada organizada por el Comité Internacional por la Libertad de los Cinco, que se constituye en la actividad fundamental, como decía recientemente en conferencia de prensa el héroe de la República de Cuba, Fernando González Llor, ya liberado. Es el acontecimiento más importante y coincide además con el cumpleaños 49 en su oprobiosa, injusta prisión de Gerardo Hernández Nordelo. Hoy nos reunimos para tratar de actualizarlos a ustedes en relación con lo que está aconteciendo en Washington y comentar también algunos temas relacionados con este acontecimiento. Para ello hemos invitado a Adriana Pérez O'Connor, esposa de Gerardo Hernández Nordelo, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y, bueno, una persona muy querida por todo el pueblo de Cuba, al igual que Elizabeth Palmeiro Casado, la esposa de Ramón Labañino Salazar, y María Eugenia Guerrero, conocida cariñosamente como Maruchi, la hermana de Antonio Guerrero. Gracias a las tres por estar con nosotros y ya damos paso a nuestra mesa redonda, recordándoles también que esta semana vamos a tener las mesas nacionales, esta vez jueves y viernes. Hoy en la mesa redonda los exhortamos a seguir avanzando en el trabajo por lograr que Gerardo, Ramón y Tony regresen a la patria. Tenemos que convocar toda la vergüenza del planeta para que caiga sobre Washington y el gobierno norteamericano tome la determinación de hacer justicia y de resolver este caso. Para mí es mucho tiempo porque esta lucha la comencé con 66 años y en unos días voy a cumplir 82. Y bueno, la noticia del día en todo el mundo es este acontecimiento, por lo menos en aquellos lugares donde las personas están sensibilizadas con el tema. No voy a decir, es una exageración decir en todo el mundo, porque el acontecimiento, ojalá que fuera tan capaz de estremecer los muros de silencio que todavía se levantan en el mundo contra el caso de los cinco, y por eso hoy decimos es nuestra noticia del día. Vamos un poquito a repasar la prensa nacional y extranjera, lo que se ha dicho hoy sobre la tercera jornada de Washington. El sitio Cuba Debate publica que comenzó la tercera jornada y aclara que hay una conferencia denominada Nueva Era en las relaciones Estados Unidos-Cuba, que incluye diversos paneles, la muestra de caricaturas de Gerardo Hernández, Humor from My Pen, que en español la han publicado como Humor desde el encierro, y las 15 acuarelas de Tony Guerrero, Yo me muero como viví. Saben, estas acuarelas que son las que también se han presentado en la instalación del Hueco en Bellas Artes y que ha recorrido también, estuvo en el Memorial José Martí. Así como la presentación de libros forman parte de este programa de la jornada 5 días por los 5, dice lo que publica hoy el sitio Cuba Debate. Pero yo quisiera que viéramos también, tal cual lo ha comentado la cadena multinacional Telesur, uno de los sitios que acompaña a nuestro país en la batalla por la libertad de los cinco. Un tema que ha sensibilizado al mundo y ha revolucionado las redes sociales es la tercera jornada que se celebra en Washington en solidaridad al grupo de los antiterroristas cubanos que permanecen en prisión en Estados Unidos. Este evento persigue aumentar la presión política a favor de una solución definitiva a los casos de los 5 antiterroristas cubanos que aún se mantienen en prisiones federales de Estados Unidos. Recordemos, los 5 héroes cubanos fueron condenados por tratar de impedir acciones de ultraderecha que en geografía norteamericana planeaban y ejecutaban acciones contra Cuba, previnieron muertes en Cuba, para ser más claros. Veamos la actualización de la cuenta Twitter Libertad 5 Héroes. @FreeCuban5. Comienza tercera jornada de solidaridad con los 5 en Washington. Ernesto Martí, vamos a ver de inmediato esa cuenta, expresa lo siguiente: Gobierno de Estados Unidos efectuó pagos secretos a periodistas para que publicaran artículos y crearan una imagen de culpabilidad de los 5, la etiqueta que promociona. Vamos a ver otra cuenta. Anita
Guajiritas hoy. Durante la jornada 5 días por los 5, pie en tierra por el regreso de Gerardo, Ramón y Tony a la patria, a su tierra, a Cuba. De inmediato, lo que expresa Vertica. Todos los cubanos y hombres dignos de este mundo apoyamos desde hoy la jornada 5 Days for the 5, Free the 5, Cuba, Estados Unidos, algunas de esas etiquetas que se promocionan. Finalmente, revisemos la cuenta de @mdelis. Hoy seguimos en un nuevo combate de solidaridad con los 5 antiterroristas de Cuba y por el retorno de los 3 aún presos en Estados Unidos. Bien, ese respaldo, esa solidaridad a favor de esos 3 héroes cubanos que aún se mantienen injustamente pagando culpas de temas que no han cometido. Esta imagen que circula bajo la etiqueta a los 5 nos muestra a los 5 rostros de esos héroes cubanos que defendieron los intereses de su país, las vidas de los cubanos en la isla. 2 de ellos lucen a color, 3 en blanco y negro. Estos últimos son los que aún permanecen en prisión. Esta fotografía dice: libertad ya. Obama libera a los 3 antiterroristas cubanos aún presos en Estados Unidos por defender al pueblo de Cuba y a la revolución. Ellos evitaron más de 70 atentados contra Cuba. Canarias por la libertad de los 5. Y el periódico Granma, el diario Granma, publica bajo el título "Inicia jornada internacional 5 días por los 5", que numerosas acciones simultáneas fueron confirmadas en más de 40 países en apoyo a esta tercera jornada de denuncia y solidaridad 5 días por los 5, que comienza este miércoles en la capital de Estados Unidos. Según PL, el programa del encuentro prevé una conferencia en los días 5 y 6 denominada Nueva Era en las relaciones Estados Unidos-Cuba, atendiendo al creciente clamor de diferentes sectores para el restablecimiento de los vínculos entre nuestros países. Las voces que abogan por un cambio en la política de la Casa Blanca hacia el país consideran que cualquier diálogo no solo pasaría por la eliminación del bloqueo, sino también por una decisión humanitaria concerniente al caso de Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero. Durante la conferencia se exhibirán las caricaturas de Gerardo Hernández y las acuarelas de Antonio Guerrero. Entre ellos, además, entre los paneles, se advierte, se señala uno sobre el escándalo de las recientes revelaciones de programas contra Cuba de la USAID, como los llamados Zunzuneo y Piramideo. Igualmente se va a hablar sobre los intercambios culturales durante el actual gobierno del presidente Barack Obama y se actualizará sobre el caso de los 5 con un panel de expertos. Los asistentes van a escuchar mensajes de René y Fernando, y otras acciones incluidas en la jornada también es la proyección del documental Justicia en Londres del realizador cubano Roberto Chile. Radio Prensa Latina tiene también en su sitio web el llamado a la jornada por los 5 en Washington. Hay reportes también que dan detalles de cada actividad del periódico Trabajadores, del sitio web de la radio cubana, que habla de que Fernando González ponderó esta jornada del 5 por los 5, insistió este lunes en la trascendencia y significado. Es el evento más importante que se va a desarrollar en lo que queda de año. Juventud Rebelde, el diario de la juventud cubana, habla también de la jornada por los 5 en Washington en su portada. Dice que persigue aumentar la presión política a favor de la solución definitiva. Esta es en síntesis lo que vimos, y yo rectifico lo que comentaba al principio, como que es noticia en el mundo. Ojalá lo fuera. Lo es por lo menos en esta parte del mundo. Tenemos la cooperación de una televisora como Telesur y toda la prensa cubana que ha hecho suya esta noticia y lo será seguramente a lo largo de los días. Quiero aclarar algo. Esta vez, aunque se llama 5 por los 5, 5 días por los 5, es mucho más que 5 días. Se va a extender hasta el día 11 de junio. Y yo creo que ya es un momento que estamos tratando hace rato de intentar o lograr el contacto en Washington con Alicia Radko, organizadora, coordinadora del Comité Internacional, una de las almas de este movimiento. No ha sido posible todavía. Yo espero que en el transcurso de la mesa podamos contactar y actualizarnos en relación con qué ha pasado hoy en la inauguración, pero vamos a dialogar mientras tanto con Adriana. Pregunto a Adriana, ¿por qué Washington? La trascendencia que tiene que se escoja Washington para esta. Después vamos a hablar de Gerardo, que yo creo que todo el mundo quiere saber algo. Sí, buenas tardes. Realmente el link Washington... Perdóname, tenemos la llamada telefónica con Alicia Radko. Perdóname, comentamos contigo enseguida, Adriana,
Qué alegría saber que tenemos... ¿Alicia? Sí. ¿Alicia? Sí, acá estoy. Bueno, oímos bastante mal el bajito, ¿no? Está bajo. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Bueno, un saludo y nos gustaría que pudieras contarnos qué ha pasado hasta ahora en este primer día de la jornada 5 por los 5 en Washington. Sí, claro, hoy comenzamos la jornada con una conferencia de prensa en el Club Nacional de Prensa. Excelente actividad donde participaron muchísimos medios. Ese fue el primer día de los eventos en Washington y ahora estamos trabajando con todos los amigos que ya están llegando, aquí son muchísimos, para organizar el segundo día de la jornada mañana, comenzando la conferencia que mencionaban anteriormente, una nueva era en relaciones de Estados Unidos y Cuba, con una cantidad muy buena de asistentes que van a estar participando en paneles de discusión. Mañana a las 10 de la mañana nos vamos a reunir en una iglesia muy grande en Washington, donde comenzaremos con nuestro amigo Danny Glover. Él comenzará la conferencia con la reverenda John Brown Campbell, que también nos acompañará, y muchos otros amigos solidarios y profesores, intelectuales, actores, autores de libros, en fin, tenemos una enorme lista de gente que está participando en esta actividad. Nosotros pensamos que esta jornada va a ser mucho más grande y se realiza en un contexto diferente también, donde hay muchas voces en Estados Unidos que se están levantando para un cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba, y nosotros como movimiento de solidaridad también vamos a ser parte de esas voces. Yo pienso que las actividades serán muy intensas y esperamos que en esta ocasión los medios nos den cobertura. Hemos hecho mucho más trabajo con los medios. Yo pienso que la conferencia de prensa de esta mañana es el resultado de mucho esfuerzo, de muchos amigos de todas partes que están tratando de que se nos escuche aquí en Washington, porque no es posible que vengamos de todas partes del mundo y que nadie se entere, como pasa en tantas actividades aquí dentro de Estados Unidos. Así que esperamos que esta vez sí nos cubran los eventos, sí podamos llevar este mensaje al presidente Obama. Bueno, la confirmación, Alicia, de que estén la mayoría de las personalidades más importantes que han sido convocadas a Washington, ha llegado ya la mayoría de los parlamentarios de otros países que se sumarían, y de las personalidades, los abogados, por ejemplo, Martin Garbus, que estaba previsto que se haga un panel sobre la actualización del caso. ¿Qué hay en relación con esto, los puntos más importantes de esta jornada? Sí, o sea, ya están llegando los parlamentarios. Las actividades de los parlamentarios comienzan el lunes y bueno, será el lunes y martes, pero así todo también nos van a acompañar en las otras actividades. Ya han llegado muchos de ellos. Las personalidades están llegando hoy durante todo el día, porque mañana empieza la conferencia. De hecho, algunos llegarán mañana y se sumarán el día viernes. Los paneles más importantes, o sea, todos son importantes, ¿no? Pero mañana partimos con uno sobre justamente las perspectivas sobre un cambio, con panelistas importantes que en otras ocasiones no estuvieron con nosotros, pero que ahora sí lo están, tal como Tom Hayden, como Lawrence Wilkerson, como el decano de la Universidad de las Américas de acá de Washington, William Leo Grande, y muchas otras personalidades. Vamos a tener un panel sobre intercambio cultural y el derecho de viajar a Cuba, donde estará Danny Glover en ese panel, también James Early, un gran amigo solidario, también la participación de Neiras Anderson del Latin American Working Group de aquí de Washington, y así muchos. Vendrá también Francisco Letelier, el hijo de Orlando Letelier, estará con nosotros.
Y después vamos a tener un panel con abogados. Martin Gargus esta mañana estuvo en la conferencia de prensa junto con Stephen Kimber, y muchos otros abogados que vienen de Estados Unidos y de otros países del mundo nos acompañarán. Peter Shea también estará, esperamos que nos acompañe Ramsey Clark. O sea, tenemos un panel importante de abogados que van a hablar sobre una actualización del caso y también las futuras acciones que se llevarán adelante. Tenemos un panel del terrorismo contra Cuba y el caso de los 5, donde José Cartierra nos acompañará también. En fin, son todos los temas a seguir en esta conferencia, que son todos importantes y relacionados con el caso de los 5, que es un tema central en el cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba. Bueno, Alicia, te agradezco muchísimo y agradezco especialmente a los técnicos del Centro de Operaciones Internacionales del ICRT, gracias a Chavo y su equipo, y también del estudio nuestro, que han hecho posible esta comunicación. Hemos tenido muchas dificultades para lograrla, pero saber que va muy bien, que ha comenzado muy bien la jornada, el entusiasmo con que Alicia habla nos dice que puede ser exitosa, y vamos a estar darle seguimiento toda esta semana en la mesa redonda. Tendremos actualización de cómo marcha la jornada, la tercera jornada. Gracias, Alicia, por este contacto y felicidades por lo que te toca como hermana de Gerardo Hernández. Gracias, feliz cumpleaños para Gerardo. Gracias, Alicia. Bueno, era Alicia Radko directamente desde Washington. Decía yo que uno siempre se hace la pregunta, o uno a veces hace esta pregunta. Yo se la preguntaba el otro día a Fernando González, ¿por qué Washington si la abogada o la jueza que ha mantenido este caso durante todo este tiempo, desde el principio, está en Miami? ¿Por qué estas jornadas en Washington, la trascendencia que se le concede? Sí, Arlene, te reitero el saludo que estaba dándote antes de la llamada, Alicia, que fue muy oportuna que entrara antes de comenzar a responderte. Pero efectivamente, Washington es el lugar hoy que decide la solución al caso de los 3 que aún quedan presos, tanto desde el punto de vista legal como político. Tenemos que recordar que llevamos ya más de 14, 15 años en una apelación, en una batalla legal, y que la justicia no se ha hecho realidad, no se ha visto la luz, y que una solución política es lo que se impone. Tratar de informar, de sensibilizar a los congresistas, senadores que radican en Washington, que tienen el poder hoy en sus manos para llegar al presidente Obama, es la tarea principal. Todas nuestras acciones, tanto desde Cuba como desde los diferentes países que han apoyado este caso desde tantos años, está en función de llegar y trasladar el mensaje hacia la administración Obama. Creo que estamos en mejores condiciones. 10 años atrás no hubiésemos podido pensar nunca en hacer jornadas de este tipo en Washington, porque tú sabes, lo has mencionado y lo hemos vivido durante todos estos años, que la prensa sigue siendo un obstáculo, que los grandes medios de prensa siguen siendo una barrera para que el caso se conozca, y no quedó otra alternativa que tocar puerta a puerta. Algunos de esos congresistas, senadores, sus asistentes han estado en Cuba. Ya el caso no es desconocido. Hoy tenemos muchas más personas muy bien informadas que dominan el caso, pero que en la medida que las violaciones, la injusticia se ha ido imponiendo, te da muchas más herramientas para poder demostrar al gobierno cuán equivocado ha estado con el caso de los 5. La solución legal es cierto que está en Miami, pero no podemos esperar por esa solución que ya desde los últimos 3 años está presentado el último proceso colateral de habeas corpus y no se ha respondido. Por lo tanto, hay que apresurar una solución que permita el regreso de Ramón, de Antonio y de Gerardo a casa. Recordemos las condenas, no podemos olvidarlas, y eso es lo que trabajan hoy todos estos amigos que tienen que ver con el Comité Internacional, que están, por supuesto, haciendo toda esta jornada. Gracias a todos los amigos que existen en el mundo hoy, tenemos la posibilidad de contar con ellos en Washington, que hay que recordar que es sobre sus esfuerzos económicos, sobre sus propios recursos que se está haciendo esta jornada, que es la tercera. Todo el mundo se paga su... Exactamente. Incluyendo los organizadores que además además el Comité Internacional sí ha recaudado fondos para apoyar llevar personalidades que podrían no tener cómo pagarse el boleto. De acuerdo, pero es que esos fondos son también de todos esos amigos que no cuentan con grandes recursos económicos para hacerlo. Esto es sencillamente una labor de amor, de compromiso, de vergüenza, de solidaridad,
porque es demostrar toda la injusticia que hay. Estamos en el mejor momento para poder demostrar lo que hemos estado reclamando durante tantos años. Por eso el mejor lugar es Washington, no podemos perder tiempo. Eso es algo que hoy es el resultado de tanto esfuerzo acumulado de tantos años. Si la justicia hubiese llegado, no hubiésemos tenido que llegar ni a Washington, ni a Ginebra, ni a Amnistía, ni a ninguna de las organizaciones que hemos tocado a lo largo de estos años. Por eso tenemos que seguir presionando, tenemos que seguir influyendo en que toda esa información camine en la Casa Blanca y que pueda llegar hasta oídos y manos del presidente Obama y que pueda firmar esa libertad de los 3 que aún quedan. Bueno, yo te decía también que todo el mundo quiere que hablemos un poquito de Gerardo. Cumple 49 años hoy. Si Yaima me ayuda, podemos poner la portada de Cuba Debate. Se habla del mensaje que ha enviado Gerardo a través de Alicia, precisamente por la manera en que los amigos desde Cuba y desde el mundo están celebrando el cumpleaños. Desgraciadamente no hemos tenido las condiciones técnicas para bajar el sonido de Canto Sin Fronteras, que es el programa que se hace. Voy a leer brevemente la carta que desde Victorville envió Gerardo a propósito del programa especial que ha hecho la Radio Pacífica de California. Ustedes saben que a diferencia de los otros hermanos que reciben sonidos de la radio cubana, nunca Gerardo ha podido tener nuestro sonido, pero hay amigos que vienen, buscan los sonidos en Cuba y se los llevan allá. Dice esta carta a Alicia: mi hermana, quiero manifestarte mi alegría y el agradecimiento a Tanya Torres, la realizadora del programa, en este idioma que es el mejor que expresa nuestras emociones. Te confieso que todos los años, cuando llega el 4 de junio y Tanya me da alguna sorpresa, al terminar de escuchar su programa me digo lo mismo: si no sueltan a los 5 antes a Tanya y su equipo, no les va a ser fácil dedicarme un programa mejor que este en el próximo cumpleaños. Pero siempre me equivoco, siempre me sorprenden, cada año la sorpresa es mayor. Me emocioné mucho escuchando el programa de hoy con el concierto dedicado a Fernando. Eso fue transmitido el 31 de mayo en la Universidad de La Habana. Escuchar las palabras de mi hermano, la música, las improvisaciones, las palabras del querido Juan Formel, recientemente desaparecido, todo, me parecía que estaba soñando. Sé que hay muchas manos y muchos corazones, dice Gerardo, detrás de una sorpresa así, y además sé que habrá una segunda parte el próximo sábado, por lo que me gustaría hacer llegar mi enorme agradecimiento a Tanya y su equipo de Canto Sin Fronteras, al colectivo de KPFK, a las compañeras y compañeros que enviaron y seguirán enviando mensajes de felicitación, y en general a todos los que han hecho posible este y los demás regalos que a través del éter me entregan en mi misma celda año tras año y que no dejan de sorprenderme. Se los agradezco de corazón en nombre de los 5 y les aseguro, es más, me comprometo con Tanya, que algún día seremos nosotros quienes, disfrutando ya de la libertad por la que ustedes tanto han luchado y seguirán luchando, los sorprenderemos por esas mismas ondas radiales con un saludo desde nuestra querida patria. Como solíamos decir en tierras africanas, en aquellos años en los que cubanos y angolanos compartíamos trincheras, la lucha continúa, la victoria es cierta. Un fuerte abrazo a todos. Es una cosa sorprendente que Gerardo hable de la libertad como una cosa cierta cuando parece todavía tan difícil la posibilidad. ¿Cuál es la esperanza en que se sostiene tu alegría de vivir y la alegría de Gerardo? Siempre le hemos dicho, Arlene, esto nos ha tomado mucho tiempo, no sabemos cuánto más, pero sí estamos convencidos de que el regreso será, que viviremos aquí, que lograremos mantenernos unidos, que lograremos sacarle fruto al tiempo que nos quede, pero eso también está sustentado a esa solidaridad. Este mismo sentimiento que expresa Gerardo no es más que la alegría que los amigos trataron de trasladarle a esa cárcel, a través de Canto Sin Fronteras, a través de los más de 600 mensajes que ya Tanya había recibido y que será imposible leer en el próximo programa. De eso hemos vivido. Pero ellos vienen a grabar cosas acá también. A ver, hay amigos acá que se lo envían a Alicia se los hace llegar, otros que son enviados y vienen a buscar cosas de la música actual cubana para ponerles en el programa, y eso es algo que nosotros tenemos que agradecer, pero ese es el programa, pero están otras cosas que se hacen a diario y que a veces ni conocemos o no conocen ni siquiera ellos hasta que ha pasado el tiempo. Por eso nosotros le agradecemos a todos el haberle dado la posibilidad a Gerardo de disfrutar el sábado
31 de esa alegría. Yo te puedo decir que Gerardo, por suerte, tenía los minutos nuevos del mes y me sorprendió porque en pleno programa, mientras lo escuchaba, llamó 2 veces para expresarme lo que significaba estar oyendo a los repentistas, estar oyendo las palabras de la presidenta de la UJC, las palabras de Fernando recién llegado a Cuba, y eso son emociones que dentro de ese lugar se viven muy intensas. Les reprodujeron completamente todo, el concierto. Completamente el concierto con todas las intervenciones ahí, toda la música. Música que a veces Gerardo no puede escuchar y músicos que conoce de referencias pero que no los ha oído en sus últimas presentaciones. Yo hoy recibí muchísimos mensajes de felicitaciones, escritos, en mensajes de teléfono, llamadas, como si la que cumpliera años fuese yo. Yo se los anoté todos, le hice una lista, había más de 35 llamadas y mensajes y toda esa después yo se las escribo para que él conozca por cada uno qué fue lo que se les hizo llegar. Es una forma de vivir. Recuerden que ellos dentro de la cárcel buscan un mecanismo para aislarse, para salirse. El cumpleaños es un día igual a los demás. No hay nada especial a no ser que por dicha, por suerte te haya tocado una visita familiar, que pocas veces ocurre. Tiene que coincidir la visa, tiene que coincidir que sea día de visita, o sea, un grupo de elementos que no siempre confluyen. Y en este caso para él es un día común, un día corriente, y muchas veces ni sus compañeros de celda conocen qué es el cumpleaños. O sea, que pasa inadvertido para todos y que estos son los elementos que nosotros le podemos brindar. Un día diferente desde fuera. Pero las tú no llamadas, los cumpleaños. Tú no lo puedes llamar. Tú no lo puedes llamar. Eso nunca. Entonces vives esperando la llamada de él. ¿Que ya te llamó? A ver, los cumpleaños de Gerardo, así como los aniversarios, las fechas de celebraciones, siempre es él el que llama a sus familiares para recibir las felicitaciones. Ya él llamó 2 veces, casualmente la última llamada, para que también conozcan cómo se efectúa. Recuerden que es una cárcel federal, con restricciones. Él estaba hablando conmigo y me llama y me dice, antes que corten los teléfonos, te llamo para decirte, y ahí cortaron los teléfonos. O se cayó la llamada y no lo puede volver a hacer hasta la noche, si puede realizarlo. Tenemos 3 horas de diferencia. Él llamó recién levantado, ya para mí eran alrededor de las 11 de la mañana, pero era para recibir las felicitaciones de sus familiares. Es algo difícil. Normalmente al festejado uno va a rendirle el homenaje. En este caso ellos tienen que buscar que sus familiares lo hagan a través de la llamada que ellos tienen que hacer, que además tienen que pagar, que va contra sus minutos, y o sea, es muy difícil. Pero nosotros tratamos de buscar los mecanismos, siempre lo hemos dicho todos, no podemos dejar que nos arrebaten los momentos felices, las alegrías, y hay que buscarlo todo para tratar de cubrirlo. Y esperemos que no tenga que celebrar los 50 años, como lo tuvieron que hacer Fernando, René y pasar sus 50 Antonio años. Y todos en cárcel. O sea, Gerardo es el más joven y ya ven que está acercándose a la media rueda, como decimos. Esperemos que no tenga que hacerlo. Casualmente entró ayer... con parte de su cabellera, ya no le queda... casualmente el día 2 cumplieron Elizabeth y Ramón 24 años de casado, y estamos hablando de fechas y números considerables. Y realmente quisiéramos que las próximas celebraciones fueran en Cuba, pero siempre tenemos motivos suficientes para reír. Yo diría que fue un buen regalo. La jornada puede concebirse que haya empezado el 4, no es arbitrariamente. Yo creo que se eligió No es casual, no es casual. Las últimas, bueno, las 3 jornadas, no las últimas, las 3 jornadas que se han realizado se han tomado en cuenta el cumpleaños de Gerardo y el de Ramón, que están muy próximos, para darle inicio y fin a una jornada que llamaría mucho más la atención por lo que significa los cumpleaños de ellos en prisión, que a pesar de eso se mantienen con un gran optimismo. Como tú dices, ellos no reflejan jamás el dolor, el sufrimiento que causa la cárcel, a pesar de todo lo que ha pasado y lo que pudiera faltar por pasar, porque Gerardo no tiene un día para salir. Y para nosotros, Ramón está en las mismas condiciones, porque hasta que Ramón no cumpla, Ramón tiene la misma condena de Gerardo. 30 años cadena perpetualmente. Tony ya lleva muchísimo tiempo, como lo han llevado todos, han tenido que cumplirlo, pero esperemos que todas estas jornadas y lo que nos quede por hacer y seguiremos haciendo sea para que ese regreso sea lo más inmediato. Bueno, por lo pronto que seas el regalo, que esta jornada sea el regalo. ¿Qué le regalaste tú?
Mira, nosotros tenemos muchas cosas y tenemos muchas razones para ser optimistas, para estar felices, y ese regalo me lo reservo. Bueno, un regalo que seguramente especial, es un regalo especial. Solamente saber eso, que es especial, y gracias, Adriana, por este comentario. Vamos, hay un grupo de muchachos trabajando. Ellos mismos se han denominado Grupo Creativo, en apoyo a todo el trabajo del Comité Internacional. Ellos trabajaron para elaborar los videos que permiten que personas como Fernando o René, que no pueden ir a la jornada, y saben ustedes por qué, ya terminaron sus condenas hasta el último minuto, pero no pueden volver a entrar a los Estados Unidos. Bueno, pues han ido a esta jornada, se incorporan a través de estos videos grabados. Este fue el mensaje, por eso ustedes sentirán que hay una identificación que no hacía falta, podría decir, para el pueblo cubano, pero es lo que envían a la jornada y a los amigos del mundo que se reúnen allí, y a los que puedan no conocer quiénes son ellos todavía. Un grupo importante de amigos que se dan cita en la capital de los Estados Unidos en esta tercera jornada por la liberación de Gerardo, de Ramón y de Antonio, y queremos hacerle llegar un saludo y nuestra gratitud por el esfuerzo realizado. Sabemos que muchos vienen de lugares lejanos, de otros países, de diferentes estados de la Unión Americana, y queremos darles las gracias por el esfuerzo que hacen para sacar adelante la lucha por la liberación de nuestros 3 hermanos. Queremos dar las gracias al Comité Internacional por la liberación de los 5, por el esfuerzo realizado en la organización de estas actividades que se van a desarrollar en estos días, y agradecer a los participantes y a los ponentes en los diferentes paneles que se van a realizar en estos días. Desde acá, desde Cuba, les enviamos un abrazo fuerte por los años de lucha, y los exhortamos a seguir avanzando en el trabajo por lograr que Gerardo, Ramón y Tony regresen a la patria. Acá estamos en Cuba y hemos disfrutado de la felicidad del reencuentro con nuestra familia y con nuestro pueblo, y es importante también que Ramón, Gerardo y Tony en el futuro más cercano posible tengan la misma posibilidad de la que disfrutamos René y yo en este momento. Sé que podemos contar con ustedes, sé del compromiso de trabajo que han demostrado durante todos estos años, y les damos las gracias a la vez que nos unimos a ustedes en la lucha por traerlos a casa. Muchas gracias. Bueno, yo pregunto, ustedes que no han podido ir, que no pueden estar allí, ¿cómo sienten los familiares que están acá? ¿Cómo lo sienten la presencia, es decir, la actividad que hacen otros amigos? ¿Cómo reciben ustedes esta jornada? Bueno, primero, buenas noches. Elisa de Palmeiro, lo digo para quienes están a través de la radio. Buenas noches, Arlene, y buenas noches a todos los amigos que están en sintonía con el programa. Nosotros, con la presencia de 2 personas que no debemos dejar nunca de mencionar, ya tú llamabas a Alicia, una de las almas de esta jornada, su esposo Bill, fotógrafo, que sin él, el apoyo de él en este trabajo, le hubiera sido mucho más difícil a Alicia todas las gestiones y todo lo que ha realizado dentro de los Estados Unidos para la organización de esta jornada, y Graciela, la cabeza más visible y organizadora, coordinadora del Comité Internacional para la Libertad de los 5 aquí en La Habana. Sería imposible nosotros sentirnos mejor representados allá en Estados Unidos como familia, que solamente recibimos visas y podemos entrar a territorio de los Estados Unidos para poderlos visitar a ellos con toda una serie de restricciones y limitaciones, para poderles llevar entonces de primera mano todo lo que en el mundo hacen muchos hermanos que ya se han convertido en entrañables familiares también para nosotros. Hemos sufrido con ellos y hemos padecido con ellos todas las vicisitudes para poder organizar un evento tan importante como este. En Londres hubo una antesala a esta jornada de 5 días por los 5 en Washington, que son más de 5 días, como tú ya explicabas, que también va a transmitir su experiencia y va a transmitir allí en el documental que hizo Chile, y la presentación de Ron Miller, el coordinador de la campaña de solidaridad con Cuba en Inglaterra. Va a ser posible
posible que ese deseo nuestro de poder estar representado ahí estemos divididos en amigos como los que ya te mencionaba, pero también te puedo mencionar a Catherine, coordinadora en Europa, que apoya mucho, en Bélgica, que apoya mucho el trabajo del Comité Internacional, Vania desde Suecia, una hermana chilena residente en Suecia, que también hace posible que muchos de estos sueños que a veces los amigos en reuniones continentales organizadas por el ICAP hablan de hacer tal o más cual evento para lograr ya movilizar más la opinión pública en sus países hacia los Estados Unidos, pero también en los Estados Unidos, hacen posibles las acciones que son las que van a lograr que se haga un día el sueño de la libertad de nuestros familiares. Porque esto es un caso político, como caso político solamente podemos pensar que con ese tipo de acción solidaria, de que el gobierno de los Estados Unidos conozca y reconozca que existe ese movimiento, como lo hizo en la resentencia de Tony en el año 2009, cuando tuvieron que reconocer que debían hacer algo porque había un movimiento que un poco que desprestigiaba o hablaba mal de la justicia norteamericana, ¿no? Ese movimiento lo que está es denunciando la injusticia que se ha cometido con nuestros familiares que no han debido estar ni un día en prisión. Para nosotros, eventos como este nos da ánimos. Sacamos ánimos todos los días de la misma fuerza del espíritu de nuestros esposos cuando nos llaman, cuando tenemos contacto con ellos en las visitas, pero eventos como estos nos hacen sentir muy acompañados y nunca será suficiente el agradecimiento a todos estos hermanos que hoy, centavo a centavo, reuniendo en sus organizaciones y a veces de sus propios bolsillos, hacen posible la estancia allí en el lugar donde se va a hacer la diferencia con respecto al caso de nuestros familiares. Bueno, tú hablabas del evento de Londres, ojalá tuviéramos las imágenes del documental de Chile, Justicia en Londres, porque ahí está, la mayoría de esas personas, muchos de esos fueron a Londres y hoy están, como el caso de Catherine, por ejemplo, están en la jornada en Washington. Catherine fue una de las almas organizadoras de ese evento, gran evento de la Comisión Inquisidora allá en Londres, y ahora bueno también va a ser una de las coordinadoras de uno de los paneles que se van a realizar en este evento en Washington, y es también una amiga que ha estado varias veces aquí en Cuba en los coloquios de Holguín organizados por el ICAP, y siempre ha enarbolado la bandera por la solidaridad con Cuba y que tomó la campaña por la liberación de los 5 como una tarea de primera línea en todo el trabajo que realiza su organización desde Bélgica. Bueno, yo te he visto muy emocionada y también muy nostálgica asistir al reencuentro de Fernando y de René con sus respectivas parejas, volver ellos a Cuba, estar aquí con nosotros. ¿Qué ha significado para las esposas y las madres y para la familia en general que estén, aunque no fueron liberados por ningún perdón ni ninguna solución anticipada, en la presencia de Fernando y de René? Sinceramente, Arlene, son sentimientos encontrados, porque uno siente alegría porque ellos están libres y pueden disfrutar de la compañía de sus familiares, pueden gozar de lo que nunca le debieron haber negado ni un día. Pero al mismo tiempo el dolor de saber que estuvieron hasta el último día de su sentencia, que no hubo ningún beneficio y no hubo ningún acto de justicia en el hecho de que ellos estén libres. Fueron condenados a años de prisión que por los mismos reglamentos del sistema penitenciario de los Estados Unidos, el preso, si tiene buena conducta, sale antes de lo que es los años naturales a los que fueron condenados. René cumplió 13 años de prisión naturales, era una condena de 15 años, pero tuvo que estar en esa otra prisión que fue el cumplimiento de año y medio de la libertad condicional, la probatoria. Fernán cumplió hasta el último día los 15 años y tanto, 15 años y medio de prisión, era lo que equivalía a los 17 años y tanto que le tocaba por la resentencia que se dio en el 2009. Y uno disfruta, a mí al principio me costaba hasta trabajo ver las escenas de tanto amor y cariño entre Olguita y René, Rosy y Fernán, porque uno dice, ay, ¿cuándo podré yo vivir lo mismo? Lo mismo le pasaba a Adriana, lo mismo le podría haber pasado a Marucha, a Mirta, a todos los familiares cuando nos abrazábamos, nos encontrábamos en ese primer encuentro, porque yo quisiera ya que ese día del regreso de Ramón, verlo bajar también así de un avión, quizás sueño, porque uno siempre se ha preguntado, bueno, ¿cómo va a ser el regreso de ellos? Pero en cómo fue el
regreso de René, me imagino que pudiera ser de Ramón. Ahora, después de ver el de Fernández, digo, ay, si será así, el de Ramón, estaré yo al pie de la escalerilla con mis hijas esperando que él descienda del avión. Después lo que viene siempre es pensar, qué bueno, tenemos dos de ellos que con su autoridad moral y su experiencia y su conocimiento de todo este proceso van a seguir apoyando la campaña. No son un refuerzo, porque ellos son sencillamente el arma fundamental con sus explicaciones y con contar lo que han pasado, lo que han vivido en las prisiones. Llevarán más conocimiento de cuán terrible ha sido para ellos estar en esas prisiones, a pesar de que no han podido disminuirlos, a pesar de que no han podido destruirlos, no han podido debilitarlos, pero ha sido difícil estar tantos años por el único delito de ser dignos, de ser patriotas, de defender a su patria, alejados de sus familiares, alejados de su pueblo, de momentos importantísimos que hemos vivido como nación y perdiendo importantes momentos de sus vidas personales, familiares, de tener y ver crecer a sus hijos. Y nos sentimos, ya te digo, bien y al mismo tiempo un poco dolidos, ¿no? No logramos eso y sobre todo más comprometidos en lograr que no se cumplan los designios. La necesidad se hace más fuerte. No se cumplan los designios del gobierno de los Estados Unidos de que Gerardo pase el resto de su vida en prisión. Eso es lo primero que nos viene a la mente. No podemos dejar que eso pase. Tenemos que seguir luchando, no podemos desmovilizarnos y estaremos siempre nosotros como familia y ellos acompañándolo a los que siguen en prisión hasta lograr arrancarlos de esas prisiones. Y en esa batalla, 51 años cumple Ramón el próximo el lunes. Ya Ramón llegó a la media rueda que decía Adriana. Ya la pasó. Pero no podemos permitir que sigan pasando los años sin el reencuentro anhelado, pero evidentemente la alegría de tus hermanas ha hecho que se haga más ansiosa la espera, ¿no? Claro. Y más linda también. En esa batalla decía, los familiares han encontrado un apoyo extraordinario en artistas de la talla. Lo comentaba en esa carta que leíamos de Gerardo, artistas de la talla de Juan Formel, recientemente desaparecido, como lo dijo aquella noche en el recibimiento a Fernando y como lo dijo antes en algún momento en diciembre del 2012 también en la UNIAC. Vamos a recordar algo de ese compromiso con la libertad de los 5 que a través de la voz de Juan Formel expresaba el compromiso de tantos artistas cubanos. Bueno, más temprano que tarde van a regresar los 5 y lo vamos a recibir con un concierto como este, pero en la Plaza de la Revolución. Ahí nada más, que vengan los 5 a Cuba, es lo que queremos. Ahí nada más, recíbeme. Vamos a ver. Bueno, y recientemente en un canal de Miami, Canal 41, el intérprete, el cantante Francis del Río, hizo una defensa también, demandó la libertad de los 5 cuando un provocador, un presentador de televisión del Canal 41 lo quiso provocar y su respuesta fue, si podemos ver brevemente el material en que respondió al provocador, no lo tenemos, ¿sí? Bueno, tenemos un breve material porque luego tendremos una comunicación telefónica con... Sí, ahí está. Oye, Juan, mira esto qué lindo, mira. Yo te voy a decir, Juanito, las cositas que yo quiero. Tengo también mi derechito, como cubano, ser sincero, que se acabe el hambre en África. Que se acabe el hambre en Latinoamérica. ¿Y por qué no? Que liberen a los héroes que están aquí, que son mis hermanos como también lo eres tú, que son gente linda como también lo eres tú, y a los presos políticos que liberen a todo el mundo, que los cubanos podamos abrazarnos y decirnos por encima de todas las cosas, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Oye, hay cosas que son superiores, dice, porque me habla del infinito. Bueno, pidió la libertad de los 5 ante un locutor bastante presentador conocido por sus posiciones de provocación y de agresividad contra Cuba. Irma Shelton llamó a Francis del Río para que nos comente esto y va la señal hacia la redacción. Pues sí, hemos hecho contacto telefónico aquí en La Habana con Francis del Río, cantante y compositor cubano. Actualmente es voz del grupo IFA y lo fue durante algún tiempo de Interactivo.
Recientemente Francis viajó a Estados Unidos con ese grupo, con Interactivo, y se presentó en un programa de la televisión de Miami, El Espejo, conducido por el periodista Juan Manuel Cao. Francis, un placer saludarte. Queremos que nos cuentes qué fue lo que sucedió en ese programa. Bueno, Interactivo hicimos una gira por los Estados Unidos, o sea, estuvimos en Miami, en Nueva Orleans. En la presentación, fue en el auditorio. Y un día antes, o sea, antes del concierto, a modo de promocionar el concierto por todos los, en varios programas del 41, fuimos a parar ahí al Espejo, donde estábamos, Ganito, Roberto y yo, cantando, qué sé yo, y entonces, en un momento determinado, como supuestamente son un lugar de libre expresión o de libertad de expresión donde uno puede decir lo que quiera, yo aproveché la oportunidad para pedir, en primer lugar que se acabara el hambre en África, en segundo lugar que se acabara el hambre en Latinoamérica, y después, dije que por qué no que liberaran a los héroes que están ahí, lo cual creó una gran polémica y estuvo, después varios programas de televisión, todas las personas que tienen que ver con ese mundo, ¿no? Un poco que invitándome y diciéndome cosas, provocaciones, cosas, y un momento un poco desagradable, pero lo único cierto es que al otro día fue el concierto y el público respondió súper bien, sobre todo cuando yo salí. Me impresionó la acogida del público y por encima de todo eso, lo cual pude darme cuenta por mis propios ojos que ya las personas no le hacen caso a las manipulaciones de estas personas, ¿no? Francis, tengo entendido que después de este programa, ya una vez en Cuba, Gerardo Hernández te llamó. ¿Qué fue lo que conversaron entre ustedes? Eso me impresionó. En primera, él mismo me dijo, oye, Francis, no voy a pensar que esto es una máquina que le estamos corriendo de aquí en Miami, como parece que suelen hacer algunos personajes. No, me dijo, soy yo, Gerardo de la cárcel. Me emocioné cantidad. Me dijo que iba a hablar un minuto conmigo porque tenía un tiempo y que el día 28 me iba a volver a llamar, donde después eso fue así mismo, me llamó el día 28 y estuvimos hablando, conversando cantidad. ¿De qué hablaron, Francis? A ver, cuéntanos. Bueno, de un poco sobre mi vida, que le conté que yo era pintor también, que él oía mi música allá adentro, cosa que me emocionó cantidad, que me habló del disco mío Sentimientos, que fue mi primer disco, de una canción, me preguntó una canción que se llama Mara, me preguntó otra canción del mismo disco que se llama Soy Bandolero, y lo que me impresionó era lo relajado que estaba y lo sarcástico y hablando y riéndonos, y me parecía que estaba hablando con él, como si estuviera en la otra esquina de mi casa, así, y eso de verdad que me emocionó. Estuvimos hablando un poco de las cosas del Espejo y él me estuvo explicando cómo funcionaban un poco los mecanismos de ahí, y lo cual yo le dije que no tenía miedo a nadie, que yo los apoyaría, eternamente en cualquier terreno, y que conmigo por lo menos podrían contarle eternamente, que tenía la esperanza de que estuviera libre alguna vez aquí en Cuba y poder hablar con más detenimiento con él y conocerlo más de cerca. Fue una conversación bastante bonita y de lo cual yo personalmente, como ser humano y como artista, me siento muy orgulloso. ¿Algún compromiso con Gerardo sobre una gira? Un detalle nada más, sí. Que le prometí a él me dijo que iba a estar al tanto de todo eso. En primera que íbamos a hacer un concierto, el grupo Zeus y yo, que se va a llamar Del Metal a la Timba, que los liberen y bien. Y una gira nacional que se va a llamar Que los liberen Perdóname un momentico. Del metal a la timba. Que los liberen y bien. Y bien. Sí. Ajá. Y entonces él le gustó, le dijo que me iba a estar al tanto de ese concierto, y también le dije que iba a hacer una gira nacional con el nombre, pidiendo la libertad para ellos, ¿no? Todos los conciertos que voy a hacer en todas las provincias que esté, se va a llamar así, Que los liberen y bien. Bueno, muchísimas gracias a ti, Francis del Río, por haber compartido esta vivencia que tuviste en Miami y además con Gerardo Hernández, con la teleaudiencia y la audiencia cubana. Gracias a ti, buenas noches. Levanta las manos. Abra la boca. Levanta el pie derecho. Levanta el pie izquierdo. Mírese de espalda. Pégate a la pared.
La instalación No agradezcan el silencio de Cacho en Bellas Artes reproduce El Hueco y además están las acuarelas de Tony. Te vi salir sumamente conmovida de ese lugar el día de la inauguración, Marucci. A ti, a Mirta. Es muy fuerte, Arlene. Yo incluso había ido unos días antes a encontrarme con Cacho y conocer los detalles del proyecto. Y había estado un poquito más con Cacho viendo pero después cuando estuvimos todos juntos y estábamos todos los familiares y vi que mi mamá se paró en la puerta y no pudo entrar, pues realmente eso me puse a pensar viendo ese lugar cómo era posible que mi hermano desde el primer día prácticamente que fue apresado y estuvo 17 meses en ese hueco, era capaz de crear todos los días un poema de amor, un poema a la familia, un poema a los amigos, un mensaje de aliento y de esperanza, donde en cada uno de sus poemas nunca se vio sentimiento de odio, de rencor, de tristeza. Y al ver tú ese espacio y decir cómo pudo, pues te llena una emoción muy grande y además te hace ver la grandeza de estos hombres, que es tremendamente admirable y por el cual, nosotros, los familiares, tenemos que estar, como dijo Adriana, con mucha fuerza, tratando de vencer la tristeza, de demostrar alegría, porque lo que quiere el enemigo es vernos derrotados, vernos tristes. Cuando pienso en ellas, realmente digo, qué difícil, ¿no? Ha sido para ellas soportar todos estos años, su juventud, sin su compañero al lado. Y a mí en lo personal me compromete mucho más, ¿no? Como familia a unirme a la lucha todos los días, porque siento que es algo que vale mucho la pena para uno como persona, como ser humano. Creo que estamos en un momento sumamente importante de la solidaridad. Como decía Elizabeth y Adriana también, agradecemos infinitamente a todos los compañeros que se han unido a esta lucha ya por muchos años. Muchos de ellos empezaron desde muy temprano, como Graciela, como Alicia, como Gloria, como muchos amigos que empezaron desde el inicio y siguen en esta batalla, y realmente para nosotros eso es lo que nos da fuerza y nos da esperanza. Y pienso mucho en mi mamá. Te iba a decir, porque se nos acaba el programa y no quiero irme sin un fragmento de un video de Mirta que se va a colgar en las redes sociales. Tú, brevemente, en menos de un minuto quizás puedas decirnos, acabas de ir a recibir un premio en nombre de los familiares de los 5, cuyo monto va a la campaña y a la jornada, ¿no? El premio de la del el pueblo, premio de Global Exchange fue un premio otorgado por la gente, un premio que además de la placa que dieron eran $1,000 que los 5 decidieron donarlo a la campaña de Washington, porque la campaña de Washington es con esfuerzo de la solidaridad y qué pudiéramos hacer ellos y nosotros por apoyar a todas esas personas para que esto se haga realidad. Y ahora recientemente también que se otorgó el premio Nelson Mandela, que es un premio de una organización recién creada por los derechos humanos, y que también los recursos que otorgaba ese premio, fueron destinados para la campaña de Washington. Bueno, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, teníamos muchas más cosas, pero la buena noticia es que volvemos la próxima semana, porque vamos a tratar de cerrar también con quienes regresen de Washington, y toda la semana la Mesa Redonda les estará dando detalles. Este es uno de las tantas obras que ha hecho Gerardo desde prisión, con la ayuda de Bill Ryan, un gran amigo canadiense que ha hecho los bates también para los peloteros de Industriales, y es su manera de trabajar él por los demás cuando los demás también le han dedicado su homenaje. Yo quiero terminar con esta entrevista, con este fragmento de lo que dijo Mirta. Este es el mensaje de Mirta a la solidaridad en todo el mundo, que se va a colgar próximamente en las redes sociales. Nos las ha adelantado David Vázquez y yo le agradezco muchísimo, y con este material estamos también despidiendo nuestra Mesa Redonda. Mi nombre es Mirta Rodríguez, soy la madre de Antonio Guerrero. Antonio Guerrero lleva 15 años de prisión. Terminaría en el 2017 con un adicional de 5 años de libertad supervisada. Para mí es mucho tiempo. Mucho tiempo, porque esta lucha la comencé con 66 años.
y en unos días voy a cumplir 82. El más chico de mis nietos, dentro de 2 años, se va a graduar de la universidad. Mi hijo nunca ha podido estar en estas vivencias. He sido operada 3 veces y no he tenido el aliento cerca de mí y de mi hijo. Por suerte he podido rebasar la salud y he logrado hasta estos momentos tener la lucidez posible para poder denunciar tanta violación de derechos. Realmente es urgente. Los años para mí son importantes y quisiera que al final de mi vida lo pudiera lograr con la presencia de él al lado mío. El restablecimiento de los vínculos entre nuestros países. Las voces que abogan por un cambio en la política de la Casa Blanca hacia el país consideran que cualquier diálogo no solo pasaría por la eliminación del bloqueo, sino también por una decisión humanitaria concerniente al caso de Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero. Durante la conferencia se exhibirán las caricaturas de Gerardo Hernández y las acuarelas de Antonio Guerrero. Entre ellos, además, entre los paneles, se señala uno sobre el escándalo de las recientes revelaciones de programas contra Cuba de la USAID, como los llamados Zunzuneo y Piramideo. Igualmente se va a hablar sobre los intercambios culturales durante el actual gobierno del presidente Barack Obama y se actualizará sobre el caso de los 5 con un panel de expertos. Los asistentes van a escuchar mensajes de René y Fernando, y otras acciones incluidas en la jornada también es la proyección del documental Justicia en Londres del realizador cubano Roberto Chile. Radio Prensa Latina tiene también en su sitio web el llamado a la jornada por los 5 en Washington. Hay reportes también que dan detalles de cada actividad del periódico Trabajadores, del sitio web de la radio cubana, que habla de que Fernando González ponderó esta jornada del 5 por los 5, insistió este lunes en la trascendencia y significado. Es el evento más importante que se va a desarrollar en lo que queda de año. Juventud Rebelde, el diario de la Juventud Cubana, habla también de la jornada por los 5 en Washington en su portada. Dice que persigue aumentar la presión política a favor de la solución definitiva. Esta es en síntesis lo que vimos, y yo rectifico lo que comentaba al principio, como que es noticia en el mundo. Ojalá lo fuera. Lo es por lo menos en esta parte del mundo. Tenemos la cooperación, que en español la han publicado como Humor desde el encierro, y las 15 acuarelas de Tony Guerrero, Yo me muero como viví. Saben, estas acuarelas que son las que también se han presentado en la instalación del Hueco en Bellas Artes y que ha recorrido también, estuvo en el Memorial José Martí. Así como la presentación de libros forman parte de este programa de la jornada 5 días por los 5, dice lo que publica hoy el sitio Cuba Debate. Pero yo quisiera que viéramos también, tal cual lo ha comentado la cadena multinacional Telesur, uno de los sitios que acompaña a nuestro país en la batalla por la libertad de los 5. Un tema que ha sensibilizado al mundo y ha revolucionado las redes sociales es la tercera jornada que se celebra en Washington en solidaridad al grupo de los antiterroristas cubanos que permanecen en prisión en Estados Unidos. Este evento persigue aumentar la presión política a favor de una solución definitiva a los casos de los 5 antiterroristas cubanos que aún se mantienen en prisiones federales de Estados Unidos. Recordemos, los 5 héroes cubanos fueron condenados por tratar de impedir acciones de ultraderecha que en geografía norteamericana planeaban y ejecutaban acciones contra Cuba, previnieron muertes en Cuba, para ser más claros. Veamos la actualización de la cuenta Twitter Libertad 5 Héroes. @FreeCuban5. Comienza tercera jornada de solidaridad con los 5 en Washington. Ernesto Martí, vamos a ver de inmediato esa cuenta, expresa lo siguiente: el gobierno de Estados Unidos efectuó pagos secretos a periodistas para que publicaran artículos y crearan una imagen de culpabilidad de los 5, la etiqueta que promociona. Vamos a ver otra cuenta. Anita Guajirita Soy. Durante la jornada 5 días por los 5,
pie en tierra por el regreso de Gerardo, Ramón y Tony a la patria, a su tierra, a Cuba. De inmediato, lo que expresa Vertica. Todos los cubanos y hombres dignos de este mundo apoyamos desde hoy la jornada 5 Days for the 5, Free the 5, Cuba, Estados Unidos, algunas de esas etiquetas que se promocionan. Finalmente, revisemos la cuenta de @mdelis. Hoy seguimos en un nuevo combate de solidaridad con los 5 antiterroristas de Cuba y por el retorno de los 3 aún presos en Estados Unidos. Bien, ese respaldo, esa solidaridad a favor de esos 3 héroes cubanos que aún se mantienen injustamente pagando culpas de temas que no han cometido. Esta imagen que circula bajo la etiqueta Los 5 nos muestra a los 5 rostros de esos héroes cubanos que defendieron los intereses de su país, las vidas de los cubanos en la isla. 2 de ellos lucen a color, 3 en blanco y negro. Estos últimos son los que aún permanecen en prisión. Esta fotografía dice: libertad ya. Obama libera a los 3 antiterroristas cubanos aún presos en Estados Unidos por defender al pueblo de Cuba y a la revolución. Ellos evitaron más de 70 atentados contra Cuba. Canarias por la libertad de los 5. Y el periódico Granma, el diario Granma, publica bajo el título "Inicia Jornada Internacional 5 días por los 5", que numerosas acciones simultáneas fueron confirmadas en más de 40 países en apoyo a esta tercera jornada de denuncia y solidaridad 5 días por los 5, que comienza este miércoles en la capital de Estados Unidos. Según PL, el programa del encuentro prevé una conferencia en los días 5 y 6 denominada Nueva Era en las relaciones Estados Unidos-Cuba, atendiendo al creciente clamor de diferentes sectores del poder popular. Y bueno, una persona muy querida por todo el pueblo de Cuba, al igual que Elizabeth Palmeiro Casado, la esposa de Ramón Labañino Salazar, y María Eugenia Guerrero, conocida cariñosamente como Maruchi, la hermana de Antonio Guerrero. Gracias a las 3 por estar con nosotros, y ya damos paso a nuestra mesa redonda, recordándoles también que esta semana vamos a tener las mesas nacionales, esta vez jueves y viernes. Hoy en la mesa redonda los exhortamos a seguir avanzando en el trabajo por lograr que Gerardo, Ramón y Tony regresen a la patria. Tenemos que convocar toda la vergüenza del planeta para que caiga sobre Washington y el gobierno norteamericano tome la determinación de hacer justicia y de resolver este caso. Para mí es mucho tiempo porque esta lucha la comencé con 66 años y en unos días voy a cumplir 82. Y bueno, la noticia del día en todo el mundo es este acontecimiento, por lo menos en aquellos lugares donde las personas están sensibilizadas con el tema. No voy a decir, es una exageración decir en todo el mundo, porque el acontecimiento, ojalá que fuera tan capaz de estremecer los muros de silencio que todavía se levantan en el mundo contra el caso de los 5, y por eso hoy decimos es nuestra noticia del día. Vamos un poquito a repasar la prensa nacional y extranjera, lo que se ha dicho hoy sobre la tercera jornada de Washington. El sitio Cuba Debate publica que comenzó la tercera jornada y aclara que hay una conferencia denominada Nueva Era en las relaciones Estados Unidos-Cuba, que incluye diversos paneles, la muestra de caricaturas de Gerardo Hernández, Humor from My Pen. Hola, un saludo a todos nuestros televidentes y radioyentes. Comenzamos ya nuestra mesa redonda, tercera jornada 5 por los 5 en Washington, considerada una jornada histórica aún antes de comenzar este miércoles, cuando un grupo de parlamentarios provenientes de una decena de países, abogados, líderes religiosos, alcaldes, escritores, artistas, activistas por la paz
y otras personalidades de todo el mundo se reúnen en la capital norteamericana en la tercera jornada organizada por el Comité Internacional por la Libertad de los Cinco, que se constituye en la actividad fundamental, como decía recientemente en conferencia de prensa el héroe de la República de Cuba, Fernando González Llor, ya liberado. Es el acontecimiento más importante y coincide además con el cumpleaños 49 en su oprobiosa, injusta prisión de Gerardo Hernández Nordelo. Hoy nos reunimos para tratar de actualizarlos a ustedes en relación con lo que está aconteciendo en Washington y comentar también algunos temas relacionados con este acontecimiento. Para ello hemos invitado a Adriana Pérez O'Connor, esposa de Gerardo Hernández Nordelo, diputada a la Asamblea Nacional